La inflación sigue siendo el tema económico más importante en todo el mundo. En nuestro país ha ido bajando en los últimos meses, en otras partes del mundo también. Sin embargo, los líderes de los bancos centrales siguen viendo cómo ajustar la política monetaria para enfrentar el alza de los precios. Este es el tema que va a tomar nuestro noticiero Renta 4 de esta jornada. Está con nosotros Arturo Frey, gerente general de Renta 4. Gracias por estar con nosotros, Arturo. Muchas gracias, Nicolás. Encantado de estar en el noticiero de Renta 4. Bueno, también vamos a hablar en este noticiero de las recomendaciones de inversión en este panorama. Y la primera pregunta que quiero que Arturo pueda desarrollar para nosotros es, Arturo, ¿tú crees que la batalla contra la inflación ya se ganó o todavía estamos en eso? Para nosotros es un poco apresurado el decir que la inflación ya está ganada en el mundo, sobre todo porque la inflación subyacente sigue muy alta. Es la inflación sin volátiles y esa es la inflación que a nosotros nos está preocupando y que los banqueros centrales también han estado muy pendientes. Hemos visto algunos rebrotes de inflación, sobre todo el último dato que sorprendió al mercado, y probablemente eso va a hacer que el Banco Central tome algunas decisiones que el mercado en este momento no está internalizando. Pero para responder bien tu pregunta, yo creo que la inflación va a ser algo que va a demorar en normalizarse. Veníamos de inflaciones de 3%, eso veníamos acostumbrados, y luego de la crisis del COVID y toda la inflación que se produjo por inyecciones monetarias sin precedentes durante 15 años y que derivaron estas inflaciones, y por ende va a ser muy difícil que las veamos caer. ¿Tú crees que eso es un escenario para nuestro país y también para el resto del mundo? Sabemos que los componentes de la inflación son distintos dependiendo de los mercados, pero ¿es un escenario más o menos transversal para la economía? Sí, nosotros pensamos que es un escenario transversal porque estamos en una economía abierta y Chile en particular es un país muy abierto en su economía. Entonces, esto es algo que pasa en Estados Unidos, está pasando en Europa. Ahora vemos que en China hay una situación un poco distinta, pero que también implica nuevas relajaciones monetarias y por ende nuevas presiones inflacionarias. Entonces, este ha sido un proceso que ha demorado muchos años con inyecciones monetarias inéditas, y por ende pensamos que va a ser un proceso mucho más largo. Quizás no vamos a ver un crash, pero sí va a haber un crecimiento mediocre y una inflación más larga en el tiempo. Y por eso creemos mucho en lo que se ha mencionado, eso higher for longer, o sea, tasa de interés más alta por más tiempo, y probablemente, como se mencionó en Bank of America, vamos a entrar en la economía al 5%, es decir, ya no vamos a estar en tasas cercanas a cero, sino que vamos a estar más bien bastante tiempo sobre el 5%. ¿Qué es lo que se habla en el mercado respecto a la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿Va a seguir subiendo la tasa de interés, al menos 25 puntos base? ¿Va a hacer una pausa? Porque las opiniones están bastante divididas, sobre todo después de las últimas minutas que publicó la Fed. Bueno, es que si vemos que va a ser data dependiente, va a depender mucho, valga la redundancia, de lo que vaya pasando. Nosotros pensamos que mientras los mercados financieros vayan a estar cerca de máximo, vemos como, si bien la semana pasada no fue una buena semana para los mercados, estamos cerca de los 4.800 puntos que se marcaron el 3 de enero del año 2022, que fueron los máximos, y es muy difícil con la sensación de riqueza que se genera en los mercados financieros, que se arman esas burbujas en los mercados de activos y que después llegan a los bienes y servicios. Va a ser muy difícil que con esos máximos históricos la inflación baje, sobre todo que el petróleo sigue siendo una amenaza y las tasas de largo plazo, como las vimos la semana pasada, cerca del 4,3% en Estados Unidos. Eso hace que ahora que el Tesoro va a emitir más bonos porque va a ser necesario financiar el gasto fiscal y la Reserva Federal no se los va a comprar, va a tener que subir más las tasas de interés, y eso es lo que están viendo las tasas de interés de más largo plazo en Estados Unidos. Hablemos de Chile. La última encuesta de operadores financieros ve que el próximo movimiento de tasa de interés va a ser una baja de 75 puntos base, son 25 menos que el comienzo de recortes que se produjo durante julio. ¿Tú ves a la tasa de interés de nuestro país llegando, por ejemplo, a 7,75% para fin de año? Lo muestra la encuesta y también lo dijo el propio Banco Central las últimas semanas. Bueno, como ya es conocido por nuestros clientes y por parte del mercado, nosotros siempre hemos sido bastante conservadores respecto de las perspectivas que tenemos de inflación. Creemos que la inflación implícita, descontada por el mercado, un 2,4% para el próximo año, es muy baja, y eso está haciendo tomar decisiones de inversión también que van en línea con eso. Nosotros pensamos que 75 puntos base es algo que es bastante más razonable que el 1%. El Banco Central, no olvidemos, fue rápido al actuar cuando subió las tasas de interés en julio del año 2021, luego que la inflación rompió el rango meta de 4%, inmediatamente fue rápido y actuó en la siguiente reunión. Por otro lado, también fue prudente, la inflación marcó máximo hace un año y no bajó la tasa de interés, y esperó, como te digo, un año hasta ver mejores síntomas.
Pero ahora esta última reunión creemos que sorprendió al mercado y rápidamente lo acusó con subida del dólar muy fuerte. Hemos visto un 8% de depreciación del peso desde de principios de julio. Entonces el mercado está diciendo es necesario mantener el diferencial de tasas con Estados Unidos porque de lo contrario el riesgo no compensa y podemos ver depreciación que va a traer finalmente inflación en Chile. Ahora, en una entrevista este fin de semana, el vicepresidente del Banco Central señaló que la última apreciación del dólar no mueve la estrategia de política monetaria del Banco Central. De hecho, que prácticamente lo tenían dentro de las posibilidades de que pudiera suceder esta depreciación del peso y por su consiguiente alza del dólar. Bueno, a nosotros nos preocupan las próximas inflaciones que pueden venir porque, por ejemplo, el petróleo no estaba incluido en el último informe de inflación por el MEPCO, este mecanismo de estabilización de precios. Y por otro lado, no sabemos bien si el dólar está subiendo porque bajó la tasa de interés y con eso se amplía el diferencial de tasa, o bien porque se ve que viene inflación y por ende la gente ya se está cubriendo en las instituciones y por eso sube el dólar. No sabemos qué es lo que viene primero, pero de lo que estamos seguros es que la inflación y el crecimiento se relacionan y ahora el principal factor deflacionario está siendo el crecimiento, lo cual no es el ideal. Lo ideal es que sea la productividad. Entonces, la inflación y la baja de tasa de interés siempre se han relacionado con el crecimiento y en estos últimos años las emisiones monetarias no han demostrado que lleven el crecimiento sostenible en el tiempo. Entonces ahora, si va a haber que sacrificar el crecimiento o la inflación, pensamos que tanto el Banco Central chileno como en Estados Unidos y también en Europa van a sacrificar el crecimiento porque no hay crecimiento posible sin un sistema de precios estable. Muy bien, el escenario macro es bastante evidente tal como tú lo mencionas. Ahora pasemos a la parte que más le interesa a las personas que nos están viendo, que es recomendaciones de inversión en este momento. Arturo, la renta fija, lo hemos hablado antes, tenía la proyección de ganar rentabilidad debido a la baja de la tasa de interés en nuestro país. ¿Eso se está materializando? Eso se ha materializado, pero para las personas que ya tenían renta fija, es decir, cuando se bajan las tasas de interés, suben los precios, los que habían comprado bonos, ellos vieron subir sus rentabilidades, pero ahora con tasas de interés más bajas se ven mejores posibilidades en renta variable y un poco menos en renta fija, según lo que es el consenso de mercado. Nosotros estamos un poco distintos en ese sentido, porque como te lo comentaba anteriormente, pensamos que se está haciendo muy positivo por la inflación hacia adelante. Nosotros estamos viendo que los bonos que son en UF están más atractivos que en nominales, porque ahí es donde la inflación va a pegar si es que no es tan baja como se espera y también en duraciones más cortas, más bien cercanas a los 3 años y no tanto a los 6, 7 años como está viendo el consenso de mercado. Eso es probablemente porque nosotros tenemos una forma de interpretar los sucesos macroeconómicos que difieren en parte y son, si quieren, un poco más conservadores de lo que está viendo el mercado. Para entenderlo bien, para las personas que ya estaban en renta fija, las recomendaciones siguen ahí. Pero para las personas que no estaban tan fuertes en renta fija, no es necesariamente que vayan en mayor parte a la renta fija, sino que privilegien la renta variable o sea algo equilibrado. No, a ver, lo que nos gustaría a nosotros que se entienda es que la renta fija sigue siendo más atractiva que la renta variable en este contexto porque las tasas están todavía altas y por ende no compensa el riesgo en renta variable aún respecto de renta fija, pero está menos atractiva de lo que era hace algunos meses porque las tasas han bajado. Ahora, sí, ya sabiendo que la renta fija está más atractiva, nosotros estamos recomendando más bien duraciones cortas y más en UF que en nominales porque pensamos que la inflación va a ser más alta de lo que está descontando el mercado. Y para eso, en Renta 4 ofrecemos una arquitectura abierta de fondos de inversión y fondos mutuos donde pueden conocer de diferentes tipos de gestoras, invertir ahí, conocer en detalle esos productos. Y por otro lado, estamos preparando los bonos online para que también puedan comprar los clientes a través de la plataforma en bonos. Arturo, mi última pregunta. ¿Los depósitos a plazo siguen siendo una buena oportunidad para un cortísimo plazo? Estoy hablando de 3 meses, 6 meses. A nosotros nos parece que los depósitos a plazo cumplen, pero no es el mejor vehículo de inversión si es que uno quiere llevar el riesgo muy abajo. O sea, en palabras simples, yo creo que los fondos money market o los bonos de duraciones muy cortas también pueden ser que le queden 6 meses para el vencimiento, son mucho más atractivos que un depósito a plazo que te puedan ofrecer, por ejemplo, en una cuenta simple de un banco. Recomendaciones de inversión en un momento de que la inflación todavía no está ganada. Fue lo que hablamos junto a Arturo Frey, gerente general de Renta 4 en el noticiario de hoy día. Arturo, ha sido un placer estar contigo. Muchas gracias, Nicolás. Encantado. Y nosotros nos vemos en otra oportunidad acá, en el noticiario de Renta 4 Corredora de Bolsa.